¿Cómo están? La idea de este video es identificar las características de Modbus, en qué consiste Modbus, y vamos a hacer varios experimentos que nos permitan comunicarnos entre dispositivos, inicialmente en Arduino, entre computador y Arduino, pero también después vamos a ver cómo nos podemos comunicar en un segundo video entre Arduino o PC y un variador de velocidad que vamos a controlar mediante Modbus. Lo primero entonces es identificar en qué consiste Modbus o qué es Modbus. Modbus es un protocolo de comunicaciones industriales ampliamente usado. Vamos a poder trabajar o comunicar, por ejemplo, PLCs, variadores de velocidad, módulos de temperatura, relés programables, etcétera, que son usados en la industria. Y a través de ese Modbus podemos interconectar diferentes dispositivos. Podemos tener un total de 248 dispositivos interconectados y para esa interconexión podemos usar dos variaciones, como dice ahí. Entonces tenemos en primer lugar un Modbus que es serial. El Modbus serial vamos a usar una terminal de transmisión, un pin de transmisión, un pin de recepción, y nuestro estándar o esa comunicación puede ir montada en un estándar que puede ser el RS485, por ejemplo, o el RS232, dependiendo a lo que estemos, al dispositivo que nos estemos comunicando. En este video vamos a usar transmisión Modbus serial normal, vamos a usar el protocolo Modbus normal. Hay una segunda variación que es el Modbus TCP. El Modbus TCP requiere una IP y a través de esa IP entre maestro y los diferentes RTUs o esclavos, Remote Terminal Unit, que es la RTU, pues va a haber una comunicación, pero esto ya sería en una red que típicamente es una red LAN. En el Modbus serial podemos tener, o normalmente tenemos dos modos, uno que es modo RTU, Remote Terminal Unit, que es el que vamos a usar en este video, y modo ASCII. Entonces tenemos esas dos variaciones. Para el modo TCP necesitamos, si vamos a trabajar con Arduino, necesitamos otros módulos adicionales. Por ejemplo, podemos usar un módulo que es el de ENC28J60, o hay otro que es el W5100 o W5500, pero esto ya requiere configurar la IP del maestro, de los esclavos, etc. En la comunicación Modbus vamos a requerir siempre un maestro, que es el que nos va a enviar las peticiones, que ahorita lo veremos, y podemos tener varios esclavos o varias RTUs que van a recibir ese mensaje, lo van a procesar, y dependiendo del código de la función que estemos enviándole desde el maestro, pues nos van a procesar ese código y nos lo van nos van a permitir leer variables, escribir variables, etc. Entonces, como les decía, la idea es trabajar en Modbus serial. Entonces, básicamente, lo primero es describir la trama. Modbus, como trabaja a nivel, digamos en esta parte, trabaja a nivel serial, tiene un TX y un RX. Cada vez que se envía algo hacia del maestro, por ejemplo, hacia los esclavos o RTUs, todo se va a enviar por una trama de datos, por bits. En esa trama de datos vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, vamos a tener un campo de dirección. Recuerden, cada RTU tiene una dirección que no puede ser duplicada. O sea, si yo, digamos, tengo un variador de velocidad, tengo un módulo de temperatura, etc., cada uno de esos dispositivos va a tener una única dirección que puede ir de 1 a 247, como veremos a continuación. En segundo lugar, tenemos un código de función. El código de función nos indica si lo que vamos a hacer del maestro hacia el esclavo es escribir valores o leer valores. Eso depende mucho del dispositivo al cual estemos apuntando, porque si es un variador de velocidad, por ejemplo, yo puedo escribirle la velocidad a la cual quiero que vaya el motor, también puedo escribirle que arranque el motor, que se detenga el motor, o si es un módulo de temperatura como tal, puedo leer la temperatura, etc. Entonces va a depender mucho de la función, del código de función, que hay una tabla de códigos de funciones, y de acuerdo a eso pues podemos enviar o recibir información. Los siguientes son los datos, el campo de datos.
El campo de datos, vamos a decirle cuántos datos queremos escribir o cuántos datos queremos leer del dispositivo remoto, del RTU o del esclavo, pero también en ese mismo campo de datos vamos a apuntar a una dirección de un registro. Entonces todos los dispositivos internamente, las RTUs, tienen unos registros que tienen unas direcciones. Esas direcciones uno apunta en el campo de datos, como aparece ahí en el data, en el campo de data o datos, uno apunta a esa dirección para que él ejecute cierta función en ese registro. Entonces cada registro de las RTUs tienen una funcionalidad. Entonces es importante tener en cuenta esta parte de los datos que pueden ir de 0 a 255 bytes. Y finalmente siempre vamos a tener un CRC. El CRC significa Cyclic Redundancy Checking. Lo que nos va a permitir el CRC es detectar errores en la trama de datos. Si no hay este CRC, puede ser que la trama, o sea, lo que envíen a estos campos, pueda estar corrupto. Corrupto por diferentes medios, digamos, puede ser por ruido en la comunicación industrial, puede ser también porque los cables están rotos, hay mal funcionamiento tanto en el maestro como el esclavo, etc. Entonces una forma de saber si hay errores en la trama es mediante el CRC. El CRC ocupa 16 bits de toda esta trama. El código de función y los datos que se envíen se denomina Modbus PDU. ¿Qué es el PDU? Protocol Data Unit. Entonces estos dos campos, el código de función y el de datos, se llaman PDU. Una vez ya tenemos entonces esto identificado, que es cada campo que compone cada campo en la trama de datos, ya pues la idea es hacer una descripción un poco más detallada de cada uno de esos campos. Entonces voy a comenzar con el campo de dirección, como les decía ahorita. Entonces el campo de dirección puede ir de 1 a 247. En el campo de dirección entonces voy a colocarle una dirección al dispositivo esclavo o a la RTU. Yo le pongo un número que va en ese rango. La dirección 0 es para broadcast, para mensajes tipo broadcast. ¿Qué significa broadcast? Que todas las RTUs o todos los esclavos que están en la red escuchan ese mensaje y lo procesan. Entonces puede ser una opción. Y de las direcciones o de los valores 248 a 255 están reservadas por el protocolo. No puedo usar esas direcciones porque son, digamos, reservados. Al igual que como digamos en los lenguajes de programación, por ejemplo en Python, C, Java, hay palabras reservadas que yo no puedo usar dentro de mis variables porque entran en conflicto. Similarmente, aquí las direcciones en este rango también están reservadas por el protocolo. Si las uso, el protocolo va a entrar en conflicto y no va a transmitir o recibir información adecuadamente. El segundo dijimos que era el código de función. El código de función lo da el protocolo. De acuerdo a la especificación de Modbus, que la pueden encontrar en internet, hay unos códigos de funciones para diferentes acciones que yo quiero en la RTU, en el dispositivo esclavo o en el dispositivo maestro. Entonces tenemos el código 01, que es lectura de bits, códigos de bits de salida. Esto es para salidas, para leer salidas. Ejemplo, en un PLC. En un PLC tengo tanto salidas como entradas. Entonces si utilizo el código 01 voy a leer los bits de salida, o sea voy a leer las Qs, pero individualmente. El código 02 es para lectura de bits de entrada. Entonces si vuelvo al PLC, si tengo un PLC, las entradas normalmente tienen la nomenclatura I 0.0, I 0.1, entonces puedo leer entradas. Si uso la 03 es lectura de palabras de salidas. ¿Qué significa esto? Que voy a leer varias salidas al tiempo. Entonces mientras solo puedo leer digamos una salida, con el código 03 puedo leer varias salidas al tiempo, varias Qs. Por ejemplo, puedo leer la Q0.0, la Q0.2 en un rango. Puedo leer de la 0 a la 3, por ejemplo. Lo siguiente es la lectura de entradas, que es código 004. Entonces esta lectura de entradas, estas también son de varias entradas. Entonces puedo leer desde la I0.0 hasta la I0.5, se me ocurre por ejemplo. 05 es escritura de bits, 06 es escritura de varios bits.
Coloqué estos códigos porque son los más usados. Obviamente hay más códigos, hay código 7, 8, normalmente se usa hasta el 15, pero pues coloqué estos que son los que vamos a usar en este video para la comunicación primero con Arduino. También tenemos el campo de datos. Recuerden que el campo de datos entonces está compuesto por un puntero al registro. Entonces, ¿cómo así? Entonces, si yo estoy usando, digamos, un PLC y quiero acceder a las salidas tienen un registro asociado en una dirección de memoria del PLC. Entonces yo tengo que apuntar en el campo de datos a esa dirección para poder decirle, oiga, quiero que escriba la Q0.0, es decir, de las salidas, el campo de salidas Q0.0, digamos a la Q0.7, tienen asociado un registro en una dirección de la memoria del PLC. Entonces tengo que decirle a esa dirección donde están esas salidas que voy a escribirlas, o si no, nunca va a funcionar. Y luego en los datos le voy a decir qué quiero escribir. Entonces quiero escribir la Q0.0, quiero escribir la Q0.5, etc. Entonces esto es importante, tanto un puntero de dirección de registros como la parte de datos. Tiene que haber las dos o si no, no va a funcionar también el protocolo. Y por último, como mencionamos, tenemos el CRC, que es el que nos va a chequear si hay errores o no. Y vamos a tener 16 bits. Importante. El CRC usa un polinomio para generar la trama de bits que nos van a permitir identificar si hay error o no. Ese CRC va a depender de los valores o de la cantidad de bits que hayan tanto en el campo de dirección como en el campo de código de función como en el campo de datos. Él usa estos tres campos, usa un polinomio característico y a partir de eso genera una trama de 16 bits que nos dice si hay error o no hay error. Entonces los polinomios pueden cambiar en el CRC. Entonces para Modbus, porque hay diferentes tipos de comunicaciones, por ejemplo hay otra que se llama Xmodem, usa otro polinomio. Entonces para Modbus se usan normalmente los polinomios 0x805 o el polinomio A001. Normalmente vamos a encontrar que vamos a trabajar con valores en hexadecimal, por eso el 0x significa hexadecimal. Entonces quiere decir que estos números están en hexadecimal. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces básicamente esa es la explicación de Modbus y de los elementos que tiene Modbus. Importante entonces recordar las dos variaciones que vamos a usar en este video en Modbus serial. Lo que contiene la trama, siempre va a ser importante identificar que hay un campo de dirección, un campo de la función que nos da Modbus, un campo de datos, que ese campo de datos está conformado por una dirección de un registro al cual quiero apuntar y el valor que quiero escribir o leer. Entonces depende de lo que necesite, eso depende de la función que le coloque en Modbus. Habíamos dicho entonces que Modbus más PDU más el campo de datos, el campo de función más el campo de datos significa PDU. Entonces ese PDU es Protocol Data Unit. Entonces es importante siempre reconocer estos campos para trabajar adecuadamente en Modbus. Bien, para esta segunda parte la idea es implementar la comunicación de Modbus en Arduino. Para ello, como habíamos mencionado, vamos a trabajar con el software que se llama Modbus Poll, pero también vamos a trabajar con una librería en Arduino, que es la que les estoy mostrando. En este caso vamos a trabajar con esta que se llama Modbus Arduino de WBGen, que es un creador, digamos, que es el creador de esta librería. La librería entonces está aquí descrita, nos va a permitir comunicarnos por RS232, que es un estándar, o por RS485 como la capa física. Recuerden que el Modbus se puede comunicar por esta capa física o también por TCP/IP, que lo haremos en un video posterior usando los módulos que les mencioné antes. Está la descripción. Básicamente esta librería soporta estos comandos, estas funciones en Modbus como lo describimos antes.
describe el 01, 02, 03 hasta el 10. Para este video vamos a usar, o para esta primera parte, vamos a usar el código 05. Vamos a escribir un único bit usando esta librería en Arduino. ¿Qué vamos a hacer para usar la librería? Entonces vamos a entrar pues a la URL que está acá. Vamos a descargarlo como zip, como está en esta parte. Una vez lo tengamos como zip, lo descomprimimos. Yo ya lo tengo descomprimido acá en esta parte. Entonces ya lo tengo aquí en comunicaciones industriales, y acá está el que dice Modbus Arduino Master, que es nuestra librería. Estamos en librerías y hay varias. Como les mencioné, como soporta tanto Modbus serial como Modbus en TCP, entonces tiene varias carpetas para trabajar con esos modos. Vamos a trabajar el que dice Modbus serial. Entonces en el Modbus serial están las librerías para trabajar. Recuerden que la librería en Arduino se compone de un punto .ccp y un punto .h, ambos conforman la librería, y hay unos ejemplos. Vamos a trabajar con el que dice lamp y switch. Vamos a trabajar estos dos ejemplos en este video. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de Arduino. Voy a abrir otro explorador. En esta parte voy a abrir otro acá. Ir a documentos. Generalmente la carpeta donde están todos los sketches o los programas en Arduino pues está aquí en Arduino en documentos, y ahí vamos a crear una carpeta. Yo voy a crear acá una carpeta que se va a llamar Arduino Modbus B2. Lo que voy a hacer en esa librería que está dentro de la carpeta de Arduino es copiar entonces el contenido de lo que descomprimí. Entonces, como les decía, voy a copiar entonces estos dos archivos, que es la librería del Modbus serial, que es el modo que estamos trabajando en el video. Entonces las copio acá. Adicionalmente a eso voy a copiar el ejemplo, el número 1. ¿Cuál es el ejemplo número 1? El que dice lamp. Este nos va a permitir escribir un único bit con el código de función 05. 05 es la función de escritura de un único bit en el ARTU, que en nuestro caso la ARTU va a ser el Arduino, mientras el server o el maestro va a ser en nuestro caso el software Modbus Pol. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta también acá, y una vez tengamos eso, tenemos Modbus serial y serial, vamos a copiar dos archivos más que como tal es la librería Modbus que provee este desarrollador. Entonces vamos a venir otra vez acá donde tengo descomprimida mi carpeta con la librería, y voy a venir a las carpetas que dicen acá Modbus. Entonces vengo a Modbus, cojo estos dos archivos que dicen modbus.h y modbus.ccp y los copio dentro de la carpeta que tengo ya en mis documentos en Arduino. Ya con estas cuatro voy a comenzar a trabajar. Entonces lo que hago es abrir mi código, como lo tenemos acá, y ahora voy a editar el código para que funcione. Para eso necesitamos cambiar unos ciertos elementos dentro del código. Vamos a cambiar unas comillas, vamos a hacer unos cambios para que él detecte las librerías que acabamos de copiar acá. Esperemos un momento a que abra. Le voy a colocar OK. Si pasa eso y nos coloca una librería acá, tenemos que copiar los archivos dentro de la librería. Entonces lo que voy a hacer es estos archivos que tengo acá los voy a copiar dentro de la librería, dentro de la carpeta, porque por lo general Arduino nos dice que tenemos que poner todo dentro de una carpeta. Entonces ahí ya está nuestra carpeta, que es la que nos generó con esto. Primera cosa que tenemos que cambiar, entonces la librería está con digamos, está aquí en llaves, signo mayor menor, que es lo que normalmente se usa siempre y cuando la carpeta, la librería esté dentro del compilador o esté usada por el compilador, pero como en este caso la tenemos en nuestra carpeta de Arduino, la tenemos acá en Arduino en documentos, tenemos que cambiar esos signos por comillas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta comilla, vamos a cambiar esta comilla, también a comilla acá, aquí a comilla,
y esta comilla. Primera cosa que tenemos que hacer. Guardamos. Lo segundo que tenemos que hacer es ir como tal a los archivos. Entonces vamos a ir, ya cerramos esto por aquí, voy a cerrarlo. Vamos a ir a los archivos que tengo ahí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a ir archivo por archivo, voy a editar. Entonces voy aquí a editar. Y lo que me fijo es que todos los include, que son las librerías que va a tener que va a usar las sublibrerías que va a usar esta librería, estén entre comillas. Entonces acá tengo comilla y acá tengo comilla y esta está bien. Sigo con modbus.h. Entonces vengo acá y reviso otra vez que, bueno, aquí la abrí con Notepad, que también estén entre comillas como está acá. Perfecto, ahí también está entre comillas la librería arduino.h. Continúo, luego voy al que dice modbus serial, clic derecho, luego le digo editar, o si tienen Notepad en sus computadores también, le digo editar. Este también está entre comilla doble, esta también está bien, esta librería. Entonces vamos bien acá. Y luego voy al que dice serial.h, entonces vengo acá, editar. Y me fijo, en este caso, si se dan cuenta aquí, la librería modbus.h está entre signo mayor y menor, entonces lo que voy a hacer es cambiarlo porque esta librería la tengo en mi carpeta de Arduino. Entonces cuando uso comilla doble es porque esas librerías están en una carpeta personal, no están dentro de la carpeta del compilador que debe estar en set o archivos de programa, Arduino, etc. La de Arduino, como si está dentro de la carpeta del compilador, pues la puedo dejar así. Si no, pues la pueden cambiar también a comillas, igual va a funcionar. Entonces guardamos. Cuando ya tengamos eso, entonces podemos compilar y a continuación entonces les voy a explicar en qué consiste la librería y cómo la vamos a trabajar. Entonces esperamos a que compile, miramos que no hayan errores, aquí lo está haciendo, hay que esperar un momento. Listo, ahí ya nos dice que compilado, o sea que todo está bien. Lo primero que vamos a trabajar o lo primero que vamos a configurar, ya teniendo el archivo listo, voy a abrir un bloc de notas, es lo siguiente. Entonces, recuerden que la trama de Modbus está conformada, digámoslo así, por una dirección más el código de función Modbus más los datos. En este caso los datos van a estar conformados por la dirección del registro más el valor a escribir y todo eso cierra con el CRC, que es la redundancia cíclica que nos mira si hay errores o no. Entonces la trama está conformada por estos elementos. Eso es lo que tenemos que configurar. Tenemos que configurar la dirección, el código de la función y los datos. En nuestro caso vamos a configurar una parte en la RTU, que va a ser nuestro Arduino, y otra parte va a estar en el Modbus Poll, que es el programa que les menciono para hacer de maestro. Entonces en este caso, ¿qué vamos a tener acá? Lo primero es que vamos a crear un objeto que se va a llamar Modbus Serial. Esto lo define la librería. En ese caso ese objeto se llama MB, yo le puedo poner el nombre que quiera. Segunda cosa que hay que trabajar, vamos a trabajar a una velocidad de 9600 baudios, entonces voy a reemplazar la original por 9600 baudios. Hay que recordar que entre más pequeña sea la velocidad, voy a tener una distancia mucho más larga de transmisión entre tanto el maestro como la RTU o el esclavo. Entre más alta sea la velocidad, más corta es la distancia de transmisión. Lo segundo, entonces ya la configuré acá. En este caso voy a configurar el objeto que se llama MB, como está aquí. Voy a colocarle lupa para que se vea mejor. Esperen, lo pongo por acá. Listo. Entonces en este caso voy a configurar el objeto que se llama MB, que es de tipo Modbus. Ya ahora lo voy a configurar. Entonces para eso necesito el serial. El serial, recuerden que el Modbus que estamos usando es serial, entonces vamos a usar el serial de Arduino. Entonces colocamos serial. Si hubieran más serial y yo no quisiera usar el que uso normalmente en Arduino, por ejemplo en el Mega tengo serial 1 o serial 2, pues cambio a serial 1 o serial 2. Lo segundo es la velocidad.
9600 baudios. Y lo tercero, vamos a usar 8 bits de transmisión con un bit de parada, que es lo normal que se usa en comunicaciones seriales. Lo segundo que vamos es a decirle a ese objeto que se llama Modbus Serial, le vamos a definir una dirección, en este caso la dirección del esclavo o la RTU es la 10. Recuerden que puedo trabajar una direcciones que van de la 1 a la 247, puedo configurar la que sea. Vamos a configurar un pin que es el pin 13, este va a servir como la salida. Recuerden que vamos a usar el código 05, el código 05 en la función Modbus permite escribir un único bit. ¿Qué bit voy a escribir? Voy a activar o desactivar el pin 13 mediante la comunicación. Entonces configuro el pin 13 como salida. A continuación, si se fijan en la parte de arriba, dice consign line coiled igual a 100. Ese 100 es la dirección que va a tener el registro, o el offset, se llama así, que va a tener el registro. Entonces, cuando yo esté usando el Modbus Poll, que es el programa que tengo para maestro, debo apuntar en el campo de datos a la dirección 100 y escribirle un 1 para activar el número 13, el pin 13, que es el LED que tiene la tarjeta de Arduino normalmente. Entonces para eso le digo mb.addCoil, este agrega el coil. Coil es una salida. Y en este caso le agrego el offset o el número del registro. El número del registro es el 100, que es el que tenemos arriba, que es con el que está acá. Es lo primero que hay que hacer. Cuando ya esté eso, entonces lo siguiente es en el loop voy a llamar a una función que se llama mbtask. mbtask hace todo el proceso para leer los datos que me está enviando el maestro. Entonces los va a leer y los va a procesar para, en este caso, escribir es decir, activar o desactivar el pin 13 dependiendo de lo que le envíe con el Modbus Poll. Y en esta parte lo que va a hacer es digital write let pin, que es el 13, mb.coil lamp coil. Entonces si le escribo un 1, este mb.coil también tiene dos funciones. Me permite configurar el offset de la dirección del registro, pero también me permite leer los valores. Entonces me permite leer si lo que me envió el maestro es un 1 o un 0, y con esto puedo activar o desactivar el pin 13. Recuerden que en Arduino uso el low o el high. Low sería un 0, high sería un 1. Ese 1 y ese 0 lo vamos a enviar desde el Modbus Poll. Esos son los elementos que componen entonces este código, que es el código del esclavo que va a ir en Arduino. Entonces lo que tenemos acá es esa configuración. Entonces no se les olvide colocar la velocidad, configurar el serial que vamos a usar, configurar la dirección, que este es importante, siempre tenemos una dirección en el esclavo, y adjuntar, digámoslo así, colocar un offset o una dirección al registro al cual vamos a apuntar. Esa dirección es cambiable, yo puedo acá cambiarla a la 1, a la 2, a la 3, a lo que quieran. Esa se supone que es el offset de la dirección del registro al cual voy a apuntar. Cuando apunte quiere decir que el pin 13, que es la salida del coil, va a estar es como metido dentro de esa dirección que es la 100, o sea, le apunto a la dirección, y cuando le apunte a la dirección, ahí sí puedo escribirle un 1 y 0, y eso lo que va a permitir es activar o desactivar el pin 13. Eso lo hago con esta función, entonces lo que me hace es apuntar a ese valor. Cuando ya tengan eso, ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es subirlo al Arduino. Entonces acá pues rectificar que el puerto, en mi caso es el COM4, que manejo un Arduino 1 aquí en este caso, y pues aquí que sea Arduino 1. Ya con eso lo que vamos a hacer es subirlo. Entonces lo voy a subir, voy a desconectar el RX y el TX porque el Arduino 1 solo tiene un TX y un RX, y como lo tengo conectado a mi módulo serial que usé, puede generar conflicto, entonces lo voy a desconectar. Entonces voy a bajarle acá un poco al zoom. Listo. Entonces acá yo tengo aquí en esta parte, tengo el Arduino 1, acá como se ve, voy a darle acá, se ve un poco a veces distorsionado. Entonces acá tengo mi Arduino 1, como está aquí. He colocado otros elementos como un potenciómetro y un pulsador para seguir con la idea del video. Ahorita vamos a mirar eso. Este es para escribir, si yo quiero leer valores de si le pulsé switch o no con Modbus, lo puedo hacer. O si quiero leer
un registro con el valor del conversor análogo digital, también lo puedo hacer. Entonces lo que voy a hacer es, en estos dos pines, que es donde tengo el RX y el TX acá, aquí en este dice TX y RX, lo que voy a hacer es desconectarlos un momento, y ahí como está, voy a subir ahora sí mi código. Entonces lo subo. Mientras va subiendo, voy a abrir el software que se llama Modbus Poll. Ese donde lo encuentran. Entonces, el Modbus Poll, vienen aquí, en esta parte. El Modbus Poll lo descargan de este link que va a estar en la descripción ahí del video. Y acá descargan la versión si es de 32 o de 64 bits para su PC. En mi caso es una versión de 64 bits, que es la que acabé de abrir, que es esta. Esta es. Por ahora le voy a decir desconectar porque él a veces, cuando se abre, automáticamente comienza a comunicar, pero por ahora no lo vamos a hacer. ¿Listo? Ahora, para comunicar el PC donde estoy con el Modbus Poll con el Arduino, yo usé un módulo que es el CP2102. Este es una llave, digamos, un conversor de USB a serial. Entonces, voy a abrir aquí, este sería. Entonces, aquí, pues es este módulo. Lo que hacemos es, él tiene un TX y un RX y una tierra. Entonces lo que hacemos es, RX de este módulo va al TX del Arduino. TX de este módulo va al RX del Arduino, van cruzados. Entonces repito, RX del módulo va al TX del Arduino. TX del módulo va al RX del Arduino, van cruzados. Y la tierra del módulo va a nuestra tierra del Arduino. Entonces esos pines que están ahí son los que vamos a usar. No usamos ni 5 ni 3.3, que este módulo tiene esas salidas. Hay módulos que solamente tienen 5, no las usamos. 5 voltios. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tengamos el código subido, creo que ahí ya está subido. Sí, ya fue subido. Voy a reconectar todo como estaba, haciendo ese cruce que les dije. Y a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces recuerden que la dirección a la que estoy apuntando en el Arduino como esclavo es la 100, que es donde está mi coil, que es el número 13. Entonces lo que voy a hacer es venir acá a donde dice conexión. Primero voy a venir a connect. Va a abrir esto. En mi caso el módulo con el que estoy comunicando de PC al Arduino es este, el CP2102, lo elijo. La velocidad dijimos que era 9600 baudios, 8 bits de datos, ningún bit de paridad y un bit de stop. También podemos usar paridad tanto par como impar, que depende de cómo lo configuremos en Arduino, pero no le vamos a dar ninguna paridad. En donde dice delay entre polls, entonces delay between polls. Un poll es como una petición. Entonces en este caso este es nuestro maestro, le está haciendo una petición al Arduino que es nuestro esclavo y nos va a responder el Arduino con lo que le estemos diciendo. Entonces en este caso tenemos un retraso entre esas peticiones de 1000 milisegundos a un segundo, o sea cada segundo estoy haciendo una petición. Y tengo un timeout es el tiempo que voy a esperar si él no responde. Si digamos no responde después de un segundo en este caso, genero un error. Vamos a usar el modo RTU, porque recuerden que había dos modos, RTU y ASCII. Vamos a usar el modo RTU para trabajar. Ya con eso seleccionamos aquí Serial Port también. Fíjense que hay varias opciones también, este software las permite, pero vamos a trabajar aquí, dice Serial Port. Le damos OK y ya. Una vez tengamos eso, aquí en este primer, del donde estoy moviendo aquí el mouse, voy a darle lupa. Aquí donde tengo el mouse, aquí está la dirección a la cual apunta. Aquí en este caso no está apuntando a la dirección 100, que la dirección 100 es donde está el coil. Entonces lo que debo hacer es venir funciones. Fíjense que hay una opción acá que dice código 05 en Modbus, escribir un único coil, una única salida. Entonces vengo y le doy clic, me va a abrir esto. Cuando abro eso, entonces dirección o ID del esclavo, la 10, que es la que tenemos en nuestro Arduino. Listo. La dirección, en este caso, es la 100. Entonces acá le digo send. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya tengan eso, entonces aquí nos va a mostrar la trama. Esta es la trama
de Modbus que equivale para este envío de escribir un coil. Entonces lo voy a copiar por aquí un momento, a ver si nos lo deja por acá. Entonces vamos con esta parte. Entonces voy a hacer, con esta trama voy a trabajar. Entonces 0A es la dirección de nuestro esclavo, que en este caso es la 10. Lo que pasa es que les va a mostrar en ASCII, en hexadecimal, perdón. Entonces se los va a mostrar en hexadecimal todos los valores. Entonces la dirección, la 10, la A es el 10 en hexadecimal. Aquí está la dirección de nuestro esclavo, ya la tenemos. Segunda cosa, el código de la función Modbus. El código de la función Modbus que nos está enviando el maestro es el 05. 05 ¿qué es? Entonces escribir una única salida. Eso es lo que permite el 05. Listo, eso lo pueden buscar en los códigos Modbus. Luego vamos con los datos. En este caso los datos están compuestos por estos 4 campos. Aquí tenemos entonces los dos primeros, estos dos forman 8 bits o un byte. Estos dos forman lo mismo, 8 bits o un byte. Entonces tenemos 00 en la primera parte y 64 en la segunda. 64, si lo transforman a decimal, es el número 100. Entonces el número 100, como dijimos, es la dirección donde está nuestro coil aquí en Arduino. Este es la dirección 100. Entonces aquí está, es el 100 donde está nuestro coil, reside en esa dirección, en esa dirección de memoria de nuestro esclavo, que es el Arduino. Entonces vengo por acá. Listo. Sigo entonces. Y a continuación aparece 0000. Este campo es el que me permite escribirle. Si yo le escribo, como está así, 0000 es apagar. Pero si le escribo así, sería encender. Entonces aquí escribo 00, apagar. 01 sería encender. Hay veces que este software, o en general digamos este software, hay otros como el MOS32 Scan, etcétera, pone para encender el coil, pone FF acá. Entonces hay que revisar muy bien cómo nos lo va a poner en este caso el Modbus Poll. Entonces le va a poner 00. Y los últimos campos es el checksum, o el CRC en nuestro caso. Hay veces se le denomina checksum, otras veces se le denomina CRC. Vamos a trabajar con el CRC. ¿De dónde sale el 8D y el 6C? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el CRC? Que es el que nos chequea los errores. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta trama que nos dio acá el Modbus Poll. Voy a minimizar. Y a continuación vamos a ir a algo que se llama, voy a escribirlo aquí, CRC Modbus Online. Vamos a escribirlo así. Cuando lo tengamos ahí, voy a hacer esta que es la primera, que dice crccal.com. A continuación lo que voy a hacer es pegar esa trama, pero sin los espacios. Voy a pegarla completa. Completa acá, completa acá, completa acá y completa acá. Sin espacios, como está ahí. Cuando ya tenga esta que es la trama, recuerden que está compuesta por la dirección, el código de la función Modbus, la dirección a la cual estoy apuntando y el valor que quiero escribir con ese código 05. En input time cambio a hex porque estos valores son en hexadecimal. Y la salida pues va a ser hexadecimal. Luego le digo cal CRC16. Recuerden que el checksum o el código CRC de redundancia cíclica ocupa en la trama Modbus 16 bits, por eso 16 acá. Le dan clic, esperan un momento y él genera para varios tipos de comunicación el CRC. Vamos a ir específicamente al que nos interesa. ¿Cuál es el que nos interesa? Este, CRC 16, este Modbus, que es nuestra comunicación. Fíjense que nos dice 0x6c8d. Entonces voy a copiarlo por acá. El 0x, recuerden, significa hexadecimal. Entonces voy a copiarlo por acá. Vengo acá y lo voy a pegar acá. Fíjense que está al revés de este. Lo que nos envía el Modbus es esto y lo que nos generó esta herramienta para calcular CRCs es esta.
En Modbus, el CRC que nos calcula esta herramienta y en general el CRC que nos va a calcular los algoritmos, porque esto se hace mediante un algoritmo con el polinomio que les mostré antes, se hacen una serie de desplazamientos en bits y se hace también una serie de XOR para generar con ese polinomio y la trama generar el CRC. Entonces el CRC que se genere siempre debe ir primero el bit más significativo, que en este caso es el 8D, y luego el bit menos significativo, los bits menos significativos, que son en este caso el 6C. Entonces ese va a ser el orden, primero los más significativos, 8D, que aquí está el 8D, luego los menos significativos, que son en este caso 6C. Entonces esa es la trama. Entonces, recordando, va a estar compuesta por la dirección, por el código Modbus, que en este caso 05 significa escritura, o sea, del maestro, o sea, del Modbus Polo de mi PC le estoy escribiendo al Arduino, que es mi esclavo. Luego va 00, 64, estos 4 campos componen la dirección a la cual estoy apuntando. Estoy apuntando a la dirección 100, porque la dirección 100 es donde está el pin 13, que es el coil que en este caso voy a activar o desactivar, prender o apagar el pin 13, entonces está en la dirección 100 que configuré con esta función, que nos la da la librería que acabamos de descargar. Listo. Y después de eso vienen los datos que quiero escribir. Aquí 00 sería apagado todo. Ahorita vamos a ver cómo se enciende. Y el checksum que lo calculamos de acuerdo a la página, pero teniendo en cuenta que primero van los bits más significativos y luego los menos significativos. Entonces vuelvo al Modbus Poll, que es el que tenemos acá. Voy a venir a Setup. Aquí me parece mejor Setup acá. Read Write Definition. Y acá me va a abrir algo mucho más avanzado, digámoslo así. Entonces lo que voy a colocar acá es dirección del esclavo, la 10, que es la que configuré en Arduino. Función, la función en este caso entonces, como es escribir un único coil, miren que es la 05, esta es la función Modbus. Y él me dice, coloque un entero entre 1 y 1 porque solo puedo escribir un coil a la vez. Entonces, pues sí, voy a escribir un 1, entonces un 1. Y la dirección, recuerden que la dirección a la cual estoy apuntando es la dirección 100, entonces le pongo acá dirección 100. Cantidad, un bit, entonces voy a escribir un único bit o un único coil. Y el retraso sería de 100 milisegundos. Aplico. Y ok, fíjense que me cambió acá, entonces ya está apuntando a la dirección del coil, que es esta, la dirección 100, que es donde tengo mi pin de Arduino. Cuando ya tenga eso, entonces lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente. Entonces voy a colocarle la cámara donde tengo la parte del Arduino, que es esta. Entonces fíjense, aquí tengo el pin 3, el pin 3 es este, siempre el pin 3 es el que tiene la tarjeta de Arduino, el pin 3 es este, el que dice acá L, este de aquí. No este que está encendido, sino este que dice L. Entonces voy a venir al Modbus Poll. Inicialmente estoy en 0, voy a escribirle un 1, entonces acá le cambio a 1. Entonces fíjense acá, voy a escribirlo a ver si lo... Fíjense que activé mi coil, entonces mi coil en este caso es este pin que es el 13. Entonces puse coil. Si yo le pongo acá 0, entonces voy a venir otra vez acá, voy a desplazar este un poquito hacia allá. Si yo le pongo acá 0, fíjense que lo apagué, es este de aquí, lo apagué. Si yo le pongo 1, enciendo. Si le pongo 0, apago. Entonces ese coil es el que estoy trabajando. Con ese coil estoy activando o desactivando mediante el Modbus Poll. Pero es importante apuntar a la dirección correcta, porque si yo le apunto a otra dirección acá jamás lo va a ver, porque él está en otra posición de memoria en el Arduino, que es mi esclavo. Listo. Como ya tenemos esto, entonces ya podemos escribir o leer valores con el código 05, que es el código en Modbus para esto. Hay otra cosa acá que es interesante en este programa, y es que puedo darle acá display, comunicación, y aquí él me va a decir lo que está recibiendo y lo que está enviando. Entonces lo que estoy enviando
es el TX, lo que estoy recibiendo es el RX. La comunicación siempre hace petición, pero también espera una respuesta. Si no hay respuesta de recepción, él nunca va a seguir con la comunicación. Entonces, el maestro, los pasos son, el maestro comunica, envía una petición, ahorita se los voy a mostrar, como está aquí, no sé si puedo colocarlo acá. Voy a colocarlo como así, a ver si se ve bien ahí. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, el maestro va a enviar una petición, como está ahí. En nuestro caso, el maestro es el Modbus Poll. Va a enviar una petición a Arduino. En este caso, el Arduino es la RTU, el esclavo, con una dirección de 10. Envío la trama con la petición y él me va a responder de acuerdo a lo que tiene la trama. Recuerden que la trama tiene dirección, código Modbus, los datos a transmitir y el CRC. Entonces tenemos dirección 10, puntero, estoy apuntando a la dirección 100, como lo vimos. La configuración, ya sabemos que es 9600 baudios, 8 bits de transmisión y un bit de parada, eso significa 8N1. Y luego el código Modbus, pues ya sabemos que es el 05, que es escribir un único coil. Entonces, esos son los elementos que tenemos ahí. Ahora, aquí tengo el módulo, que es la llave, que es el CP2102. Aquí tenemos entonces nuestro Arduino conectado, ahí está. Tenemos nuestro Arduino conectado. Y entonces estoy activando o desactivando mediante el Modbus Poll. Entonces esa es la primera parte del video. Vamos a continuar una segunda parte con cómo leer valores desde este mismo, usando esta misma librería. Bien, continúo con esta parte. Entonces en la segunda parte vamos a leer. Entonces en la anterior sección lo que habíamos hecho era escribir con el código 05 un único bit, que en este caso estaba enlazado con el pin 13 del Arduino, que es nuestro esclavo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es usar el switch. Voy a colocar aquí la cámara un momento. Voy a usar el switch que tengo acá. El switch está unido al pin número 3, que es este cable verde que está por aquí, que es este, está unido al pin 3. No sé si le puedo dar como un poquito de zoom. Este es el pin 3 aquí. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es también, si vengo a la librería de Arduino, voy a venir otra vez a la librería. La librería tiene lo siguiente. Entonces vengo acá, aquí abajo, y acá abajo él me dice qué tipo de funciones puedo usar con la librería. Entonces puedo usar tipo coil. Entonces si uso coil estoy escribiendo una salida digital. Si estoy usando un holding register, cuidado, Modbus tiene algo importante independiente de lo que estén configurando, si es un variador, si es un PLC, etcétera, que se llama holding register. Entonces el holding es una palabra completa, no es un único bit, sino accede a más bits. Entonces en este caso el holding register se usa para salida análoga, y en la librería puedo usar estas funciones que están acá. Tengo también entrada aquí, mientras los coils y el holding register es de escritura y de lectura, como aparece acá donde dice acceso, el input status y el input register solamente sirven para lectura. Entonces para lectura voy a usar estos valores o estas funciones. Entonces puedo usar estas funciones o estas funciones con esta librería. Entonces en nuestro caso anterior, como iba a escribir un coil, fíjense que uso el método el método de la librería que se llama addCoil. Entonces ese addCoil es el que yo tengo acá. En este caso lo que vamos a hacer es leer, pero vamos a leer un único bit. Entonces como vamos a leer un único bit o una entrada digital, digital input, vamos a elegir cualquiera de los dos métodos, assist y ist. Ambos tenemos que usarlo dentro de la librería. Entonces dentro de los mismos ejemplos de nuestra librería que descargamos, que recuerden
Yo la tenía acá yo la tengo, voy a abrir acá, digamos. Yo la tengo aquí, la tengo descomprimida, la librería. Entonces, está aquí, comunicaciones industriales. Voy acá. Entonces, dentro de la misma librería voy a Modbus Serial, pero voy a ir al que dice acá switch. Con este switch es un ejemplo que nos va a permitir leer el valor por Modbus. Entonces switch. Entonces le doy acá, cojo este archivo y también lo voy a pegar en la misma carpeta donde tengo mi archivo anterior. Entonces vengo y lo pego acá, porque necesito usar las mismas librerías que en el ejemplo anterior. Entonces ahora voy a abrir. Si nos pide meterlo dentro de una carpeta, entonces tendría que copiar estas librerías y meterlas dentro de esa nueva carpeta. Yo creo que nos va de pronto a pedir eso. Entonces lo que hacemos es esperar a Arduino. Eso, voy a cerrar acá. Listo, ya la función no va a ser la 05. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Entonces vengo acá, este es el que dice LAMP. Voy a cerrar este un momentico, espérenme un segundito, voy a dejar este. Listo, espérenme, cierro todo este Arduino mejor y voy a abrir el que dice switch. Listo, acá ya cambió entonces. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Entonces, de nuevo hay que cambiar esto a comillas, porque recuerden que comillas es que estas librerías están en nuestra carpeta personal, que en este caso es la de Arduino, la de Arduino documentos. Tengo un registro, que en este caso el registro tiene el mismo offset o la misma dirección que la número 100, y tengo en este caso el switch al pin 3, como lo tengo ahí aquí en la cámara. Voy a cambiarles acá la cámara. El switch está al pin número 3. Conectado el switch pues con resistencia y respectivamente a tierra, como aparece en la imagen. De nuevo tengo que cambiar la velocidad a 9600 baudios, que es lo que estamos usando. Lo mismo, son 8 bits y un bit de parada. Pero en este caso entonces voy a configurar el pin, el del switch, como una entrada, que es el pin 3, porque ahora es colocar un botón en esa posición. Además de eso, ahora voy a agregar ese registro, pero en este caso el registro va a servir de lectura. Por eso uso el add_east. Ese add_east, según lo que nos dice acá, es para solamente lectura. Entonces en este caso lo que voy a hacer con el maestro es leer si se presionó o no se presionó el botón en ese registro. Entonces leo el valor que me entrega el registro. Y lo mismo, arranco la comunicación Modbus y lo que hago es entonces unir el registro con el pin. Entonces, de acuerdo a lo que lea el pin, que lo uso con Digital Read, recuerden que el Digital Read me retorna un 1, un 0, ese 1, 0 lo voy a enviar al registro que se llama Switch East, que ese Switch East está en nuestra dirección 100 o en nuestro offset 100. Entonces cojo el valor que me lee el pulsador, si lo presiono o no, y lo almacena en la dirección 100, digámoslo así. Listo, cuando ya tenga eso, entonces lo mismo, compilo. Miro que no hayan errores, porque lo mismo, pueden ser las comillas, hay que rectificar. Bueno, acá hay siempre errores de este tipo. Entonces toca fijarse bien que las librerías están dentro de la carpeta donde está el sketch en Arduino. Esperamos a que compile. Ya lo tenemos compilado y ahora lo subimos. Listo, cuando ya... bueno, tengo que desconectar, no se les olvide, en este Arduino tengo que desconectar los pines RX y TX mientras subo, porque están como ocupados con el módulo CP2102. Entonces otra vez, ahí lo estoy subiendo. Voy a volverlo a subir para que se den cuenta que lo estoy haciendo. Ahí se ve, creo que ahí se va a ver. Ahí está subiendo.
Listo, ya. Cuando tengan eso, vuelvo y conecto los pines RX y TX del Arduino, que es nuestro esclavo. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, volvemos al Modbus Paul, que es nuestro maestro. Aquí una vez me dice que es una dirección incorrecta, sí, porque no estamos ahora escribiendo, ahora vamos es a leer. Entonces vengo acá donde dice Read Write Definition. En este caso mi código cambió porque yo no voy a escribir ahora un coil. Lo que voy a hacer es leer un coil. Entonces voy al que dice Read Discrete Outputs. Podemos usar este. Vamos a ver qué nos dice este Modbus Poll. Entonces le digo código 02. Read Discrete Inputs. Y cuando tenga eso, pues la dirección es la 100. Le digo acá si quieren aplicar. Y OK. Fíjense que nos devolvió un 1. Entonces, como yo tengo en este momento mi pulsador, así como está conectado, la resistencia de acá va a VCC y el otro pin, que es este azul, va a tierra. El verde, que es el que va al pin, en este momento está a 1 lógico, a 5 voltios. Entonces, si yo presiono el pin, voy acá a aumentarlo un poquito, acá voy a ocultar este, dirección 100, y voy ahora a presionar. Entonces, cuando lo presiono es un 0, cuando lo dejo de presionar es un 1. Cuando presiono es un 0, cuando dejo de presionar es un 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Entonces ya podemos también leer valores, pero en este caso el código, que es la F que aparece acá, el código es el código 02, que es el código Modbus para leer un único coil o una única entrada en este caso. Entonces esa es la manera en que vamos a trabajar tanto con lectura de datos como con escritura, cambiando el código de función en Arduino y cambiando en este caso pues el código que vamos a trabajar con la librería que está dentro de los ejemplos de la librería. Entonces básicamente ese es el manejo que podemos tener con Arduino. De la misma manera podemos interactuar con otros elementos que lo veremos en el próximo video. La idea del próximo video es mostrarles cómo podemos hacer comunicación con variador de velocidad. Vamos a hacer una comunicación serial, vamos a colocar nosotros mismos el CRC o el checksum, vamos a colocar los campos y vamos a activar el variador de acuerdo a las especificaciones del fabricante, porque de acuerdo al fabricante cambian los registros y cambian los valores de escritura y lectura que puedo obtener. Entonces eso lo miraremos en el próximo video. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión.